¿Qué harías si te encontraras frente a una injusticia, una que afecta a niños inocentes y nadie más parece notar? ¿Y si tu vida cambiara en un solo día, simplemente porque decidiste no ser cómplice del dolor ajeno? Esta historia te llevará a un mundo donde una mujer que solo buscaba sobrevivir se enfrenta a una situación que cambia por completo su destino y el de unos niños atrapados en una red de crueldad. Prepárate para escuchar una historia de valentía, sacrificio y sobre todo de cómo una sola acción puede cambiarlo todo. Quédate hasta el final. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días. Dale like al video si te ha gustado y deja tu comentario contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Era una tarde cálida en la finca El Encanto, y Luisa Pérez se preguntaba cuánto tiempo tomaría esa calma para convertirse en pesadilla. Como siempre, llegó temprano. El autobús la dejó en la entrada principal a las 2 de la tarde y desde allí caminó durante 15 minutos por un camino de tierra que olía a hierba y promesas vacías. Luisa conocía bien ese olor. Creció respirándolo en Santa Clara, donde las promesas eran muchas y las cumplían casi nunca. Se puso el uniforme rojo en el vestuario de la parte trasera, junto con otras 3 chicas que también estaban allí para ganar un poco de dinero extra. Ninguna de ellas se conocía bien, pero todas sabían lo que se esperaba. Sonríe. Siempre. Habla poco. No mires a los ojos de los invitados por mucho tiempo. La invisibilidad era el verdadero uniforme. «Boda de lujo, ¿eh?», comentó una de las chicas mientras se ajustaba el delantal blanco. «Lujo es un eufemismo», respondió Luisa, sujetándose el cabello en un moño apretado. «El novio es dueño de casi toda la ciudad, o al menos eso dicen por ahí». Luisa se encogió de hombros. No lo sabía y, en el fondo, no quería saberlo. La gente rica casándose con gente rica siempre era la misma historia, mucho brillo, poca verdad. Cuando salió al jardín, el sol aún brillaba fuerte sobre las flores blancas que cubrían el pasillo principal. Rosas, lirios, orquídeas, todo parecía perfecto, todo caro, todo dispuesto para que dentro de esa casa todo luciera impecable, sin fallas. Luisa tomó una bandeja con copas vacías y comenzó a caminar entre los invitados que ya comenzaban a llegar. Mujeres con vestidos largos, hombres con trajes bajo el calor, todos sonriendo. Ese tipo de sonrisa, falsa, de revista. Fue entonces cuando vio a los niños por primera vez. Eran 3, demasiado pequeños para estar solos en ese rincón cerca de los setos, alejados de todos. 3 caritas idénticas, no tendrían más de 4 años, apretando las manitas entre sí, como si temieran soltarse y desaparecer en el aire. Un niño con el cabello oscuro miraba al suelo. Una niña con un lazo torcido intentaba no llorar. Otro niño, paralizado, respiraba demasiado rápido. Luisa sintió un nudo en el pecho. Conocía ese gesto de los niños que intentan no molestar. «¿Están bien?», preguntó bajito, agachándose frente a ellos. La niña del lazo torcido levantó la mirada con unos ojos que parecían demasiado viejos. No contestó, solo apretó más las manos de sus hermanos. Fue entonces que una voz cortó el aire como un cuchillo. «¡Llévenlos de aquí! ¡Van a arruinar la ceremonia!». Luisa se dio vuelta y vio a la novia por primera vez. Beatriz González era todo lo que prometía esa tarde dorada. Hermosa, bien vestida, perfumada, con un velo de encaje que se movía elegantemente cuando caminaba. Pero su boca estaba torcida de ira y el dedo apuntado hacia los trillizos temblaba de tanta furia reprimida. «Yo dije que los dejaran adentro», escupió, acercándose a los niños sin prestarle atención a Luisa. «No quiero verlos aquí. Se quedan en el rincón, callados, o no están molestando». Luisa habló antes de pensarlo, sin poder evitarlo. El silencio fue inmediato.
Algunos invitados giraron la cabeza. Beatriz se congeló y giró lentamente, como una serpiente lista para atacar. «¿Perdón?», preguntó, con una voz dulce que no coincidía en nada con la expresión de su rostro. Luisa tragó saliva. Sabía que había cruzado la línea. Sabía que las camareras no deben contradecir a la novia, menos frente a todos. Pero no pudo evitarlo. No cuando vio cómo el niño de cabello oscuro se encogía aún más al escuchar el grito de Beatriz. «Solo dije que no están molestando. Eso es todo», repitió Luisa, ahora en voz baja, pero sin retractarse. Beatriz dio 2 pasos hacia ella. El perfume caro llegó antes que ella, un aroma floral que hacía que Luisa quisiera vomitar. «¿Y tú quién te crees, chica?», dijo la novia, apuntando con el dedo. Luisa vio las uñas perfectas pintadas de rojo sangre. «Eres una empleada. No te metas con ellos, no los toques. Haz tu trabajo y mantente en tu lugar». Luisa sintió sus mejillas arder, no por vergüenza, sino por rabia, impotencia, todo lo que había tragado en su vida entera, trabajando para gente que pensaba que tener dinero le daba el derecho de humillar, pero no dijo nada, solo bajó la cabeza, tomó la bandeja y dio un paso atrás. Antes de irse, limpió con el pulgar la mejilla de la niña del lazo y arregló el lazo. La niña no sonrió, pero respiró un poco más tranquila. Beatriz hizo un ruido de desprecio en la garganta y se dirigió al arco de flores, donde los fotógrafos esperaban. Los trillizos se quedaron allí, quietos, apretando las manos entre sí. Luisa se fue, pero no pudo dejar de mirar hacia atrás. Al otro lado del jardín, apoyado en una columna de madera blanca, había un hombre con traje oscuro, observando todo en silencio. Nadie lo había notado todavía. Nadie lo había ido a saludar, a hacerse fotos con él o brindar por él. Parecía simplemente otro invitado más, alguien que había venido de lejos y no conocía a nadie, pero sus ojos estaban fijos en toda la escena, en los niños, en la novia, en la camarera de uniforme rojo. Enrique Alencar apretó el vaso de whisky con fuerza. La garganta se le cerró y las manos comenzaron a temblar. Había pedido al administrador de la finca que lo mantuviera discreto, como un invitado común, para ver cómo Beatriz trataría a sus hijos cuando pensara que él no estaba mirando. Quería ver la verdad, sin filtros, sin teatro, sin maquillaje, y la verdad acababa de aparecer. Enrique observó cómo Beatriz señaló a los trillizos, como su rostro mostraba una rabia contenida, y lo peor, como Gael, Nicolás y Livia se encogían de miedo, como si ya supieran que su existencia era un problema. Largó el vaso sobre la mesa, pero no se movió. Aún necesitaba ver más. Algo ya sabía. La camarera de uniforme rojo había visto en un segundo lo que él había tardado meses en admitir. Luisa regresó a la cocina con las piernas temblorosas y se apoyó en la barra. Intentó calmarse, repitiendo que no era su problema, pero lo era. Cuando cerraba los ojos, veía a la niña del lazo, sus ojos tan viejos y tristes. Sabía que no podría ignorar lo que había visto. No podía darles la espalda. A lo largo de la tarde, Luisa continuó sirviendo bebidas y recogiendo platos, pero su mente estaba siempre en los niños. Cada vez que los veía, sentía el peso de lo que Beatriz les estaba haciendo. Fue entonces cuando, sin pensarlo 2 veces, decidió intervenir. Tomó 3 trozos de pastel de chocolate que quedaban y se acercó a la mesa de los trillizos. «Les traje algo», dijo suavemente. Livia, la niña del lazo, miró el pastel con ojos grandes, pero no lo tocó. «Tía Beatriz dijo que no podemos», murmuró el niño de cabello oscuro, Gael. Luisa sintió un nudo en el pecho. «No tiene que saber todo», dijo con ternura. «Solo cómanlo. Está delicioso». Después de un momento, Livia extendió su mano y aceptó el pastel. Justo cuando Luisa se estaba alejando, Beatriz apareció, furiosa.
¿Quieres jugar a ser niñera?, dijo con los brazos cruzados y una sonrisa cruel en los labios. Luisa sabía que no podía dejarlo pasar. Solo tenían hambre, respondió sin miedo, aunque su voz era más débil de lo que hubiera querido. Beatriz la miró con desprecio, pero Luisa no se amedrentó. No podía quedarse callada mientras veía a los niños ser tratados de esa manera. Beatriz la desafió, pero Luisa no retrocedió. «No están molestando», dijo de nuevo, sin dejar que la rabia la detuviera. Beatriz se alejó furiosa, pero Luisa no podía dejar de mirarla. En la esquina del jardín vio a Enrique apoyado en una columna de madera blanca. Nadie lo había notado, pero él estaba observando todo en silencio. Nadie sabía que él era el padre de esos niños, pero sus ojos estaban fijos en ellos. Su mirada no perdía detalle. Luisa siguió con su trabajo, pero no dejaba de pensar en los niños. Los veía en la mesa, aislados, con sus pequeños platos a medio comer, con la mirada perdida, como si ya supieran que molestar era un delito. A veces, el niño de cabello oscuro levantaba los ojos y los cruzaba con los suyos, y Luisa sentía el peso de su desesperación. Durante la fiesta, vio nuevamente a Beatriz, que andaba entre los invitados, sonriendo como una actriz de teatro. Pero Luisa sabía lo que había detrás de esa máscara: desprecio, ira, frialdad. Por un momento, Luisa pensó en abandonar la fiesta, en escapar de esa atmósfera densa, pero algo la detenía. Algo dentro de ella no podía dejar de mirar a esos niños, no podía dejarlos atrás. Fue cuando vio a Beatriz de nuevo acercándose a la mesita donde los trillizos estaban sentados. Beatriz llevaba un pequeño frasco en la mano. Luisa la observó con el corazón acelerado mientras la novia vaciaba unas gotas en los vasos de jugo de los niños. Les sonrió, esa sonrisa falsa y artificial que Luisa ya conocía, y les dijo con voz de miel: «Esto los va a calmar un poco. Están tan nerviosos hoy, pobrecitos». Luisa apretó los dientes, sabiendo perfectamente lo que estaba pasando. Las gotas no eran de camomila ni de nada natural. Había algo extraño en todo eso. Entonces, cuando Beatriz se alejó, Luisa se acercó con rapidez. Esperó a que la novia se fuera a saludar a más invitados, y sin que nadie la viera, tomó el frasco y lo escondió en su bolso. Sabía que algo tenía que hacer con esa evidencia. Sabía que todo lo que Beatriz estaba haciendo era ilegal. Pasó toda la tarde mirando a los niños, con la cabeza llena de pensamientos. La situación no podía seguir así. Luisa no sabía qué iba a hacer, pero algo tenía que hacer. No podía quedarse de brazos cruzados. Fue entonces que, en la cocina, se encontró con un hombre mayor que ya había notado lo que pasaba: Arnaldo, un viejo empleado de la finca que había visto todo sin decir nada. «Vi lo que hiciste», le dijo Arnaldo en voz baja cuando la encontró sola en el pasillo. «Yo también vi cómo los drogaba. No estaba bien, no se puede permitir». Luisa miró el frasco que había escondido en su bolso. «Necesito pruebas. Lo que Beatriz está haciendo con esos niños es criminal, pero nadie me va a creer si solo hablo de ello. Necesito algo más». Arnaldo la miró preocupado, pero asintió. «Puedo ayudarte, pero todo esto va a ser peligroso. Beatriz tiene poder aquí. Todo el mundo la adora porque está casándose con el hombre más rico de la región. Pero no me importa. Si estás dispuesta a arriesgarlo todo, te ayudo». Con esas palabras, Luisa sabía que tenía que hacer algo. Se armó de valor y se acercó al salón donde los invitados seguían celebrando. Beatriz no estaba, lo que le dio la oportunidad de revisar el lugar sin ser vista. Caminó rápido, mirando hacia todos lados, y se dirigió hacia la sala donde la novia había dejado su bolso. Lo encontró sobre el sofá, vacío, y sin pensarlo, Luisa metió la mano dentro, buscando más pistas. Allí encontró un pequeño cuaderno de notas. Al abrirlo, vio que en una de las páginas estaba marcado un número y una dirección: Internado San Juan. Confirmar la plaza para 3 niños.
Febrero. Luisa tomó foto de la página y la guardó rápidamente. El corazón le latía fuerte. Sabía que esta era la prueba definitiva. Es la hora, pensó, y salió del lugar sin que nadie la viera. Se dirigió a la parte trasera de la finca, donde los empleados guardaban los suministros. Allí encontró a Arnaldo, que ya había conseguido algo más: las grabaciones de las cámaras de seguridad. Cuando Arnaldo las puso en el computador, Luisa vio todo. Vio cómo Beatriz había entrado al baño con la pulsera de oro blanco en la mano, como si la estuviera escondiendo, y cómo minutos después Luisa pasó por allí y Beatriz, con rapidez, puso la pulsera en el bolsillo del uniforme de la camarera. Fue ella. Me la puso en el bolso, susurró Luisa, mirando la pantalla impactada. Arnaldo también había revisado los frascos de medicina, los rótulos falsificados de jarabes para niños que realmente contenían sedantes. Todo estaba registrado. Luisa tenía ahora la evidencia que necesitaba. Entonces, Luisa pensó en Enrique. Sabía que si le mostraba todo esto, él tendría el poder de hacer que la justicia se hiciera. Solo él podía parar lo que Beatriz estaba haciendo. Fue entonces cuando vio a Enrique acercándose. Lo observó por unos segundos, con el corazón latiendo con fuerza, y decidió ir hacia él. Sin dudarlo, le mostró todo. Enrique la miró fijamente, sin decir una palabra, y luego finalmente habló con voz ronca. «Gracias. No sé cómo agradecértelo. Todo esto me dolió más que nada, pero lo que hiciste, Luisa, me dio esperanza. Ahora sé lo que tengo que hacer». Él ya sabía. Enrique había estado observando todo sin decir nada. Cuando vio lo que había sucedido, finalmente decidió actuar. Beatriz estaba en el salón, hablando con algunos invitados, cuando Enrique apareció de repente. Caminó hacia ella con paso firme, sin mirar atrás, y en sus manos llevaba todas las pruebas: el frasco de sedantes, las grabaciones, el cuaderno con las pruebas de la internación y finalmente la pulsera de oro. «Esto se acaba aquí, Beatriz», dijo Enrique, con voz baja, pero firme. «Tú has estado manipulando todo, y lo peor es que has hecho daño a mis hijos. Ahora se acabó». Beatriz intentó negar todo, gritó, pero Enrique no la dejó. Llamó a la policía y la situación se resolvió rápidamente. La justicia, finalmente, iba a ser hecha. La policía llegó, y Beatriz fue arrestada. La finca volvió a la calma, pero ya no sería la misma. Enrique se acercó a Luisa y, mirándola a los ojos, le dijo: «Gracias, no solo por mis hijos, sino por hacer lo correcto. Esto nunca habría pasado sin ti». Con eso, Luisa sabía que su vida había cambiado para siempre. Ella había dado la batalla por lo que era correcto, y ahora los niños estarían a salvo.